El día de hoy vamos a concluir con los trastornos hipertensivos del embarazo, tocando el último de los temas que es el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Sin duda la causa principal de morbilidad y mortalidad a nivel mundial en la gestación y una de las patologías o de las complicaciones más apasionantes que hay dentro de la obstetricia e incluso fuera de ella. Es una enfermedad que por su complejidad ha sido nombrada como el gran imitador, dado que tiene que descartarse una serie de patologías no obstétricas como diagnósticos diferenciales, o bien también se le ha denominado como la enfermedad de las mil teorías. Existen pocas patologías en cualquiera de las ramas de la medicina de las que pueda mencionarse que existe referencia en la literatura de cientos de miles de años. Hay descripción de cuadros que son compatibles con preeclampsia desde hace 800 y hasta 8000 años en diferentes papiros. Y, por ejemplo, por mencionar alguno que se mencionaba en textos hindús y en textos chinos, hablaban de que cuando una mujer embarazada perdía el conocimiento, habitualmente era malo. ¿Qué nos quería decir con eso? Pues sin duda una eclampsia. Cuando una mujer embarazada pierde el conocimiento, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en esta complicación. Entonces vamos a tocar brevemente lo que es la preeclampsia y vamos a hacer una revisión del tema sin entrar en profundidad, puesto que este tipo de clases son una forma práctica de dar los conocimientos básicos, generales, que debe de conocer un médico. Cuando nosotros hablamos de preeclampsia, tenemos que pensar que la preeclampsia es más que una enfermedad hipertensiva del embarazo. Tal vez en la mayoría de las escuelas, en la mayoría de los libros, seguimos enseñando que preeclampsia es la enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, caracterizada por hipertensión, proteinuria, edema. Y sí, efectivamente esa descripción puede seguir siendo válida para fines de examen o para fines de un conocimiento básico. Sin embargo, nosotros debemos de considerar que preeclampsia es más que una enfermedad hipertensiva. Aquí me gustaría hacer un símil o un semejante a otras enfermedades, como por ejemplo, si yo les describiera a una paciente que acude por alopecia, eritema en alas de mariposa, artralgias, úlceras orales, dolor a la inspiración profunda, sin duda todos pensaríamos en lupus. Si le hacemos a esa paciente unos anticuerpos antinucleares y son negativos, no por eso deja de ser lupus. De acuerdo a la Asociación de Reumatología, con 4 o 5 criterios como los que mencioné, sería suficiente para conocerlo como lupus, aun cuando no tuviera los anticuerpos. En el caso de la preeclampsia, pues también el hablar que es una enfermedad hipertensiva no necesariamente es cierto. Por ejemplo, si llega una paciente con 28 semanas de gestación, que tiene edema, que tiene proteinuria, normotensa, 110, 70, 120, 70, pero que empieza a convulsionar, o bien que encontramos en sus estudios sanguíneos elevación de la creatinina, o encontramos plaquetopenia, o encontramos hemólisis, pues podríamos estar hablando forzosamente de un síndrome de Hell o de una eclampsia, y no está hipertensa. Entonces el considerar que es una enfermedad hipertensiva no es correcto. Es una enfermedad de multiorgánica, multisistémica, como veremos en la siguiente diapositiva, y una de cuyas características es la hipertensión. De acuerdo a muchos textos, a artículos, a literatura, la preeclampsia casi siempre deberá tener hipertensión. Sin embargo, debemos de considerar que hay situaciones en que no necesariamente la vamos a encontrar y no por ello deja de ser preeclampsia. Ahora tendríamos que
poner un énfasis en este punto que año con año me gusta resaltarlo en las clases, dado que cuando nosotros llegamos a la patología obstétrica, la mayoría de los alumnos aprenden a diagnosticar patología, pero olvidan lo básico, olvidan lo normal. Y como decía un maestro, el doctor Ramírez Aznar, tú no puedes saber lo que es anormal si primero no sabes lo que es normal. Y entonces si yo hiciera una pregunta de cuál es la presión arterial normal para una paciente embarazada, muchas veces no hay la respuesta entre el grupo de alumnos. Y no es porque no lo sepan, es porque pensamos rápido en la patología y olvidamos lo básico. La presión arterial anormal, lo vamos a decir así como dijimos en la clase previa de hipertensión, es cuando una paciente embarazada presente más de 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o más de 90 milímetros en la presión arterial diastólica. Eso es fácil decir que es anormal. Normal podríamos decir que es menos de 120 en la sistólica o menos de 80 en la diastólica, o bien una disminución de alrededor de 20% sobre las cifras de tensión arterial previas al embarazo ya conocidas o cuando nosotros ya tenemos registro de presión arterial de una paciente en particular. Pero entonces si digo que normal es menos de 120-80 y anormal más de 140-90, ¿qué pasa con una paciente 130-85? Ni es normal ni es anormal. A esto se le debe de considerar un grupo que amerita una vigilancia especial, un grupo específico de riesgo en el cual nuestro control prenatal deberá ir enfocado siempre a descartar la aparición de un trastorno hipertensivo del embarazo. Proteinuria. Comentábamos también que hay un aumento del 40, 50 y hay quien ha dicho que hasta del 100% del volumen circulante cuando una paciente se embaraza. Al aumentar el volumen circulante, aumenta el flujo plasmático renal en un 40-50%. Esto aumenta filtración glomerular en un 40-50%. De ahí que la paciente embarazada puede llegar a presentar proteínas en la orina sin esto ser patológico, siempre y cuando esa cantidad de proteínas en la orina de 24 horas no exceda 300 miligramos. Nosotros llamaremos proteinuria como un hallazgo patológico cuando haya más de 300 miligramos en la orina de 24 horas. Y aquí quiero ser claro, es 300 miligramos en orina de 24 horas. No estamos hablando por decilitro, no estamos hablando por litro, no estamos hablando de una unidad de volumen. Es 300 miligramos en la orina de 24 horas. El edema es parte normal, vamos a decirlo así, de un embarazo. La gran mayoría de las pacientes embarazadas en algún momento refieren que los zapatos no les quedan, que sienten hinchados los pies, y eso es normal. La mayoría de las pacientes pueden presentar edema en los miembros inferiores siempre y cuando éste cumpla con ciertas características. Habitualmente es un edema vespertino. Conforme la paciente va avanzando en el día, los pies se van hinchando un poco. Rara vez excede el tercio inferior de la pierna. Es un edema que mejora con el reposo o desaparece con el reposo y que la paciente habitualmente al amanecer no lo tiene, sino durante el día va edematizando sus extremidades. A diferencia de la paciente patológica, en donde el edema excede ese tercio inferior de la pierna, puede ser en toda la pierna, puede ser en cara, puede ser en manos, puede ser inclusive anasarca. Y es un edema que no cede al reposo y que no tiene un predominio de horario. La paciente ya amanece hinchada de sus pies. Y hay síntomas inespecíficos como la cefalea, como el mareo, en los cuales la paciente embarazada, la gran mayoría de ellas en algún momento del embarazo nos dice que está mareada o nos dice que tiene dolor de cabeza y eso no la hace patológica. La diferencia es que la paciente que presenta una preeclampsia es una cefalea intensa, es un mareo muy específico, muy claro de que la presenta a cualquier hora del día con cambios de posiciones y presenta además fotopsias o tinitos o fenómenos auditivos o visuales que no presenta la paciente sana.
y que la paciente que tiene preeclampsia habitualmente sí los manifiesta como algo que a ella le molesta. Entonces, vamos a dar algunos puntos de la preeclampsia. La preeclampsia es la causa número 1 de morbilidad y mortalidad perinatal, de acuerdo a las descripciones de la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad propia del embarazo humano. No hay ninguna otra especie animal que presente preeclampsia. Por ahí se han hecho experimentos en algunos otros animales. Por ahí hay unas borregas en unos estudios que hicieron en Australia que presentan algo que se parece mucho a la preeclampsia. Sin embargo, no es exactamente igual. Es propia de nuestra especie y tiene una característica que esto frecuentemente ha sido una pregunta en los exámenes del Ceneval o del ENARM, de una cosa patognomónica de ella. Al hablar de patognomónica, hablo de un hallazgo que es específico, que es único de esta enfermedad que es la preeclampsia y que es la glomeruloendoteliosis renal. Esa es una pregunta frecuentemente repetida y que creo que vale la pena recordar. La preeclampsia, para llamarse como tal, deberá aparecer después de la semana 20 de gestación. Hay algunas excepciones en donde nosotros podríamos llegar a ver preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación, como por ejemplo las pacientes con trastornos tiroideos, las pacientes que tengan mola hidatidiforme, las pacientes que tengan una gestación múltiple o que presentan hidrops fetal. Algunas ocasiones pudiera llegarse a presentar antes de la semana 20, pero esto es excepcional. Habitualmente la preeclampsia es una enfermedad de fines del segundo trimestre, principios del tercer trimestre o todo el tercer trimestre y no antes de la semana 20 de gestación. Se presenta en 5 a 10%, esto no hay que tomarlo muy a pecho, puesto que hay literatura que habla de 5%, hay literatura que ha llegado a mencionar hasta 15% de todos los embarazos. Dejémoslo alrededor del 10% de todos los embarazos, una de cada 10 pacientes embarazadas que veamos, hay que pensar que puede llegar a presentar esta complicación. Como mencionábamos en la clase previa de hipertensión gestacional y de preeclampsia, siempre que veamos una mujer embarazada hipertensa, debemos de pensar en preeclampsia hasta no demostrar lo contrario. 70% de los trastornos hipertensivos, 2/3 partes de los trastornos hipertensivos que vemos en la gestación corresponden con preeclampsia. Y la preeclampsia puede asociarse a otras patologías, de hecho es más frecuente en pacientes que presentan otras patologías que en pacientes sin patología. ¿Cuáles, por ejemplo? Las enfermedades de la colágena, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades como el síndrome antifosfolípidos, el hidrops fetal, son algunos de los ejemplos, las cardiopatías, las enfermedades renales, etc. Son algunos de los ejemplos que nosotros podemos tener de enfermedades que aumentan la probabilidad de que una de nuestras pacientes se complique con preeclampsia. La preeclampsia, debemos de dejar de pensar en esa enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Hay que pensar que es una enfermedad multiorgánica o multisistémica que involucra mucho más que un proceso hipertensivo y que causa un daño a diferentes órganos y sistemas de la economía y que de acuerdo al órgano que daña podrá ser su manifestación. No se sabe su origen, como les mencionaba, hay papiros de más de 8,000 años que mencionan la posibilidad de la existencia de preeclampsia. Y a diferencia de otras enfermedades dentro de la medicina, es de las pocas en donde no hemos encontrado cuál es su origen y cuál es su tratamiento. Probablemente el origen de todo esto es una disfunción endotelial. Hay muchos estudios recientes que hablan de ello, que hay marcadores endoteliales específicos para hablar de la preeclampsia o para inclusive clasificarla en su severidad e incluso también como un factor en donde encontramos estos factores a nivel sanguíneo y que podemos nosotros predecir que esta paciente podrá tener preeclampsia o bien es de mayor riesgo para la patología. ¿Qué es lo que daña el endotelio? No se sabe. En la antigüedad, cuando hay algunos de ustedes que vean esta presentación, recordarán que se le llamaba la toxemia del embarazo. Esto de la toxemia del embarazo vino
debido a que se pensaba que había alguna sustancia que provocaba la aparición de la preeclampsia. Esa sustancia, que no se tiene identificada, puede ser algo que daña al endotelio y que una vez que se daña el endotelio lleva a vasoconstricción, que lleva a hipertensión y a un círculo vicioso de daño endotelial, vasoconstricción, hipertensión y daño orgánico. Este daño orgánico puede ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, en donde se ha demostrado que hay depósitos de fibrina, que hay microhemorragias, que hay otros cambios a nivel histopatológico que caracterizan a esta enfermedad. Lo que sí quiero recalcar es que pese a no considerar una hipertensión, una enfermedad hipertensiva como tal, hasta 90% de las pacientes que presentan preeclampsia siguen presentando una triada característica de hipertensión, proteinuria y edema. Hay pacientes que no la presentan en esta forma, pero son las menos. Nosotros siempre que veamos una paciente con hipertensión, busquemos proteinuria y busquemos edema, y esa triada sigue siendo característica de la preeclampsia. A mí me gustaría, pese a las nuevas clasificaciones como la preeclampsia típica, mencionar que en el libro de Chesley y en algunos de los artículos del doctor Bahasi Bai, hay que pensar en preeclampsia siempre como una pareja de características. Uno es la hipertensión y otro es la proteinuria. Cuando no van esos dos juntos, no estemos tan seguros de que el diagnóstico sea una preeclampsia. La gran mayoría, la gran mayoría de las pacientes con preeclampsia siguen presentando al menos hipertensión y proteinuria. Hay variedades, en esto de hay variedades no quiero causar una confusión, sino que si nosotros leemos hasta hace tiempo, se consideraba que hay una preeclampsia leve y hay una preeclampsia severa, y dependiendo de los órganos que dañara podría ser la manifestación. Entonces, cuando la preeclampsia es una enfermedad característica como la que conocemos, el órgano principalmente afectado es riñón, y entonces su manifestación principal será la proteinuria. Cuando el órgano principalmente afectado es el sistema nervioso central, la paciente puede presentar cambios a ese nivel y tener convulsiones, y entonces o alteración del estado de conciencia o coma, y esto se llamará eclampsia. O bien cuando hay alteraciones a nivel del hígado, a nivel sanguíneo, a nivel de la coagulación, aún sin haber una franca hipertensión o sin haber convulsiones, entonces nosotros pensaremos, cuando hay plaquetopenia, cuando hay hemólisis, cuando hay elevación de enzimas hepáticas, en un síndrome de Henle. Esta diapositiva puse yo lo que he encontrado en la literatura. No quiero con esto ser partidario de una u otra teoría. Yo voy a mencionarles las que en la actualidad se han considerado, básicamente porque estas pláticas van dirigidas al pregrado, van dirigidas a alumnos que van a presentar su examen Ceneval, van dirigidas a quien va a presentar el examen nacional de residencias médicas, o bien al médico familiar, al médico general, que tiene su ejercicio profesional en una institución o privado, y que su conocimiento no debe de ir más allá de esto que voy a mencionar, puesto que estas pláticas no están hechas a nivel de especialidad o de subespecialidad. Todas estas teorías que ustedes ven ahí son las que se han mencionado como un origen de la preeclampsia. Yo lo resumiría específicamente a dos, y quiero que sean las que queden claras porque son frecuentemente preguntas de sus exámenes. La número uno, la que se considera la teoría número uno del origen de la preeclampsia, es la invasión trofoblástica o anormalidades en la placentación. Cuando llega el trofoblasto al útero, el trofoblasto se comporta como un tumor, vamos a decirlo así, en donde va invadiendo el endometrio, va invadiendo el miometrio, rompe los vasos intramiometriales y crea que una circulación que es de alta resistencia se convierta a una que es de baja resistencia. Y se ha visto que esa alteración en la placentación
o en la invasión trofoblástica lleva a un estrés oxidativo, a la liberación de sustancias, a daño endotelial, que no nos vamos a meter en detalle a ello, y que esto a la larga se desarrolle preeclampsia. Esta invasión del endometrio ocurre en dos oleadas, vamos a llamarle así, entre la octava, novena semana y la catorceava, dieciseisava semana, en donde el trofoblasto debe de haber invadido adecuadamente todo el endometrio y parte del miometrio, romper esas arterias intramiometriales y llevar a una circulación de baja resistencia. La segunda, que fue por muchos años la principal teoría acerca de la preeclampsia, es un imbalance entre prostaciclina y tromboxano, dos prostaglandinas. La prostaciclina, que es un antiagregante plaquetario y vasodilatador que se produce en el endotelio vascular, y el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y agregante plaquetario producido en la plaqueta. Todas las mujeres, bueno, mujeres y hombres, tenemos una relación entre estas dos sustancias, pero durante la gestación es muy importante que se mantenga una distancia entre estas dos prostaglandinas. El endotelio, cuando es sano, estará produciendo un antiagregante y vasodilatador. El tromboxano tendrá una tendencia hacia la agregación plaquetaria y vasoconstricción. De ahí porque una parte de la teoría de por qué la mujer puede hipercoagular y llevar incluso a trombosis durante el embarazo. Si nosotros ponemos una imagen en donde nuestra parte superior sea la prostaciclina, la parte inferior sea el tromboxano y mantengan esa relación, la paciente no tendrá ni agregación ni vasoconstricción y por lo tanto hipertensión o daño endotelial o daño a otros órganos y sistemas. Cuando hay esa sustancia que mencionamos previamente, no conocida, que dañara el endotelio dejaría de producir la prostaciclina, pero no se daña a la plaqueta, no se altera la producción de tromboxano. Se empieza a aplanar, a achatar, vamos a decirlo así, la producción de prostaciclina, se acerca o inclusive puede llegar a haber una inversión y entonces el efecto agregador plaquetario y vasoconstrictor del tromboxano predispondrá a daño endotelial, predispondrá a vasoconstricción, agregación plaquetaria, a hipertensión y a todos los cambios que lleva la preeclampsia. Es ahí donde la aspirina es uno de los fármacos que han demostrado o que basado en evidencia pueden ser de utilidad en prevenir la preeclampsia. ¿Cómo? Pues si hay algo que daña el endotelio, nosotros con la aspirina a bajas dosis, hay que aclarar que la aspirina en dosis de 80 a 150 o 50 a 150 miligramos daña a la plaqueta por todo su periodo de vida, que son 9 días. Entonces no se produciría tromboxano y aunque no se estuviera produciendo prostaciclina, no se favorece esa vasoconstricción. Esta aspirina no hay que usarla como rutina, es específicamente para aquellas pacientes que tengan embarazos con riesgo de preeclampsia, como veremos en otra diapositiva, y que quizá ahí sí ha demostrado que disminuye hasta en 50% la probabilidad de que padezca preeclampsia. Las demás teorías se llegaron a mencionar, no me voy a ahondar en ellos, pero por ejemplo por la época de los 80 en el British Journal de Ginecología y Obstetricia hubo muchas publicaciones que hablaban de la posibilidad de un gen autosómico recesivo y que pudiera ser genético el origen de la preeclampsia. No es del todo descabellado si tomamos en cuenta que cuando la mamá de una mujer tuvo preeclampsia ella aumenta 6 veces su riesgo y cuando una hermana lo tuvo aumenta 8 veces el riesgo, lo cual nos podría hablar de la posibilidad de un gen autosómico recesivo. Todo esto que ven aquí no lo vamos a ahondar, se han hecho miles de intentos por predecir la preeclampsia. Yo les podría decir que para predecirla pues es muy sencillo, cualquier mujer que esté embarazada podrá padecer preeclampsia. Obvio, nosotros tendremos que tener un control prenatal muy cuidadoso, adecuado, un interrogatorio exhaustivo, puesto que sí hay pacientes que tienen mucho más riesgo de tener preeclampsia que otras. Pero todos estos estudios bioquímicos, de sustancias como el ácido úrico, del fibrinógeno, de calcio urinario, etcétera, se han utilizado
pero nunca han dado un resultado óptimo como el que uno quisiera en función de predecir la preeclampsia. Esta diapositiva es muy importante, puesto que desde la primera consulta prenatal, si a nosotros nos llega una mujer con estas características, nosotros tenemos que tener un cuidado especial y tenemos que tener una vigilancia especial en esas pacientes, pensando que su riesgo es mayor que en cualquier otra paciente embarazada. Como les mencioné en alguna plática previa, tenemos que seguir considerando a la preeclampsia como una enfermedad de nulíparos o primigestas y de mujeres jóvenes. Ese es el principal factor de riesgo, ¿sí? Una mujer joven y que es primer embarazo, siempre la tenemos que considerar nosotros de riesgo para preeclampsia. Sin embargo, hay un segundo pico que cada vez se ve más en la literatura, al que cada vez le dan más peso, que son las mujeres añosas. Mujeres mayores de 35, hay autores que dicen 40 años, que se embarazan, tienen mayor riesgo, lo mismo que las grandes multíparas, 4 embarazos o más. No llega a ser igual que el pico de las primigestas y jóvenes, pero sin embargo es un pico bastante considerable y también lo tenemos que considerar una edad y una paridad de riesgo para esta enfermedad. Ya mencionamos lo de la mamá y las hermanas. La raza negra tiene el doble de probabilidades de tener preeclampsia. Enfermedades subyacentes, como ya les mencioné, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, las enfermedades tiroideas, las enfermedades renales, el síndrome antifosfolípidos, las enfermedades de la colágena tienen hasta 20 a 30% de probabilidades de padecer preeclampsia. Una mujer que presentó preeclampsia en un embarazo previo tiene el doble de probabilidades de padecerlo. Y las anomalías uterinas, el hidrops fetal, el embarazo múltiple, el embarazo molar, aumentan la probabilidad de preeclampsia, puesto que el origen, como ya lo dijimos, es el trofoblasto. No se necesita que haya un bebé, no se necesita que haya un feto. Muchas veces en la mola, que es puro tejido hidrópico del trofoblasto, se desarrolla preeclampsia aún antes de las 20 semanas. Entonces, en el embarazo molar, que es puro tejido trofoblástico, en el hidrops, donde está hinchada, donde está edematizado el tejido trofoblástico, en el embarazo múltiple, donde hay múltiples placentas y por lo tanto más tejido trofoblástico, o en las anomalías uterinas, en donde se implanta de una manera anormal el trofoblasto y esa placentación, esa penetración que tiene el trofoblasto en el miometrio puede darse de una manera anormal, pues incrementa también el riesgo de preeclampsia. Diagnosticar la preeclampsia entonces es fácil, tiene que ser humano, tiene que tener más de 20 semanas de gestación, estar embarazada y que cumpla con unos requisitos en casi todas de hipertensión, proteinuria y edema. Pero nosotros el edema lo quitaríamos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y dejaríamos los dos que les mencioné, hipertensión y proteinuria. ¿Cómo vamos a llamar hipertensa a una mujer embarazada? Ya lo vimos en la plática previa, cuando tenga más de 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o más de 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Una paciente que presenta hipertensión y que tiene más de 300 miligramos de proteínas en la orina de 24 horas, podemos llamarla preeclámptica. Hay que tener cuidado, vuelvo a insistir, que no hay un volumen, no son 300 miligramos por decilitro ni por litro, no, 300 miligramos totales en la orina que se haya recolectado en 24 horas. Si una paciente recolectó 100 mililitros o recolectó 2 litros y ahí hay 300 miligramos, no importa, esto es la cantidad de proteínas en 24 horas y estos dos requisitos nos darán el diagnóstico de preeclampsia. Les mencionaba que el edema ya no es más parte del diagnóstico de preeclampsia, aunque la gran mayoría de los pacientes siguen presentándolo como parte de esa triada característica. Hay pacientes que pueden tener signos o síntomas de daño a otros órganos y sistemas y llamarse preeclampsia, o con alteraciones en el laboratorio, hematológicas, y llamarse preeclampsia, aun cuando pudieran no estar hipertensas, cuando pudieran no tener una proteinuria significativa, pero que a esto se le ha denominado preeclampsia atípica o bien se le ha denominado con otros nombres como eclampsia en el caso de las convulsiones, confusión, alteración del estado de conciencia, coma, o bien síndrome de Hell en el caso de elevación de enzimas hepáticas, hemólisis y plaquetopenia. El artículo de preeclampsia
un seminario de Lancet del año 2010. Es un artículo muy, muy bueno. Resume todo esto que estamos hablando en pocas páginas de una manera muy clara. A mí me gusta mucho y creo que es parte de la literatura que uno debe tener siempre a considerar, obvio, más los artículos del doctor Sibai, que sin duda es la persona que más ha estudiado esta patología. Esta diapositiva quise quitarla, puesto que ya no existe esto. Aunque hay controversias, en un artículo de enero del 2017 acaban de haber controversias a la clasificación, y esto debido a que en el Task Force del año noviembre del 2013 que publicó el Colegio Americano de Ginecobstetricia sobre una revisión exhaustiva de los criterios diagnósticos y tratamiento de la preeclampsia, hablaron de eliminar los términos de preeclampsia leve y preeclampsia severa. Es decir, ¿hay preeclampsia o no hay preeclampsia? Sin hablar ya de leve y de severa. Y a la existencia de esa preeclampsia, ellos agregaban si tenía o no figuras o criterios de severidad, más no una clasificación como esta que vamos a ver. Pero creo que para fines de pregrado y para fines de ser un poco más claros en la clasificación, sí vale la pena seguirlo utilizando. No todo el mundo ha estado de acuerdo con ese estudio del Task Force y con lo que ello implica, y de ahí que hemos decidido dejarla. Habrá una preeclampsia leve y habrá una preeclampsia severa. Cuando hablamos de severa, no incluimos solamente como tal la preeclampsia severa, incluimos unas de sus variantes, como son la inminencia de eclampsia, un término que no utiliza mucha de la literatura. Básicamente manejamos mucho ese término de la inminencia de eclampsia a nivel de Latinoamérica, en donde la palabra inminencia nos habla de algo que está a punto de ocurrir. Eclampsia y síndrome de Hell. Todas estas se incluirían como variantes de la preeclampsia severa. Y en el año 2009 el doctor Sibai en el American Journal de Ginecología Obstetricia publicó un artículo muy bonito de la preeclampsia típica, en la que habla de unas formas de presentación de la preeclampsia sin que cumpla con los criterios característicos y que no por ello deja de ser una preeclampsia. Él es el doctor Baha Sibai, una gran persona, tal vez el que más conoce de preeclampsia a nivel mundial. No existe un libro, no existe un artículo en la literatura que no haga mención a él o no lo tenga como referencia, y una persona sencilla de grandes conocimientos y de gran trato para con las pacientes y con nosotros como sus amigos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la preeclampsia? La preeclampsia tiene una triada característica de hipertensión, proteinuria, hipertensión, proteinuria y edema. A esa triada de hipertensión, proteinuria y edema, nosotros le vamos a poner, a lo mejor mal hecho, esto yo lo hice no existe como tal esto en la literatura, pero yo lo hice para fines de explicarle a nuestros alumnos de una manera más clara que aparte de la hipertensión, la proteinuria y el edema, la paciente puede presentarnos otros datos que nos deben de alarmar o de alertar de la presencia de preeclampsia. Uno son los datos de vasoespasmo, como la cefalea, las fotopsias, tinnitus o inclusive la vasoconstricción que ocurre a nivel renal y por lo tanto liguria. Otros datos de edema, como el dolor epigástrico, no nomás el edema de los miembros inferiores, el dolor epigástrico está debido a edema del hígado o a hemorragias subcapsulares hepáticas que distienden la cápsula de Gleason, o dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Siempre que nosotros veamos una paciente con preeclampsia y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o dolor epigástrico, hay altas probabilidades que además de ser una preeclampsia severa, esté complicada hasta en el 70% de los casos con un síndrome de HELLP. La visión borrosa es porque llega a haber edema del nervio óptico de la papila y la paciente puede inclusive llegar a presentar una pérdida de la visión en una cosa que se llama amaurosis fugax y que ha sido descrito también a casos de preeclampsia severa o ya en este momento inminencia de eclampsia. La irritabilidad del sistema nervioso central. Todos nuestros alumnos ya traen tabletas y traen teléfonos inteligentes,
pero ya pocos cargan un martillo de reflejos como previamente nosotros hacíamos, y creo que es una práctica que debemos de retomar. La hiperreflexia es una característica de la preeclampsia, de irritabilidad del sistema nervioso central, y que nos habla que esa paciente está a punto de convulsionar. Y por eso, cuando nosotros encontremos a una paciente con hiperreflexia, siempre debemos considerarla como una preeclampsia severa. La paciente que presenta alteraciones del estado de conciencia, confusión, convulsiones, coma, es una paciente que cambia su denominación y se llamará entonces eclampsia. Y cuando presenta alteraciones en la coagulación, plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, siempre debemos considerarla como una preeclampsia severa o un síndrome de HELP, aunque aquí hay que tener cuidado. No toda paciente que ustedes encuentren con plaquetopenia o que encuentren con hemólisis o que encuentren con elevaciones de las enzimas hepáticas, una u otra me refiero, se irá denominada HELP. Como bien publicó hace muchos años, por allá del 85, el doctor Sibai, 40% de las mujeres con preeclampsia severa presentan plaquetopenia, y eso no las hace un síndrome de HELP. Para ser un síndrome de HELP deberá de cumplir con los 3 requisitos: plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas y hemólisis, que lo veremos en otra clase. El síndrome de HELP no lo vamos a ver como parte de esta clase. Y entonces las dividiremos, aunque esto les comentaba, no mucha gente lo acepta ya, en 2 tipos de preeclampsias: una preeclampsia leve, una preeclampsia severa. La preeclampsia leve tiene menos de 160 milímetros de mercurio sistólico y menos de 110 de diastólica. La preeclampsia severa tiene más de 160 milímetros de mercurio o más de 110 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. La preeclampsia leve tendrá menos de 5 gramos de proteinuria. La preeclampsia severa tendrá más de 5 gramos de proteinuria. Ojo, aquí hay 2 puntos que me parecen muy importantes. Uno, nuestra guía de práctica clínica en México menciona 2 gramos. Hay poca literatura donde uno pueda sustentar por qué decidieron esa cifra de 2 gramos. Yo he leído 2 artículos, cuando mucho, con esa cifra de 2 gramos, y creo que se hace porque, siendo un país en desarrollo, mucha de la medicina está hecha en campo, está hecha en medios rurales, y al nosotros detectar con 2 gramos evitamos que esto pueda progresar a una enfermedad más grave y poderla referir a tiempo. Pero la gran mayoría de la literatura sigue considerando para grave o para severa más de 5 gramos. Y, sin embargo, hay que hacer un énfasis en esto. El Task Force de noviembre de hipertensión del American College menciona que la proteinuria no es más parte para clasificarla como severidad o no. Nosotros seguiremos considerando menos de 5 gramos como severa, más de 5 gramos como severidad. Habitualmente la paciente con preeclampsia leve no tiene edema o tiene un edema muy pequeño hacia la parte inferior de las piernas que no le llama la atención. La paciente con preeclampsia grave a veces tiende a tener un mayor edema o puede no tenerlo inclusive, y ya el edema no es parte de la clasificación de preeclampsia. La paciente con una preeclampsia leve no tiene o son muy leves fotopsia, tinnitus, cefalea. En cambio, la preeclampsia severa frecuentemente lo da como una manifestación de algo que le molesta. Hay criterios de severidad por sí solos, y estas 2 diapositivas que voy a pasar quiero que se queden grabadas, puesto que esto es algo muy importante. En más de 22 años que tengo de dar la clase de preeclampsia, siempre les he insistido en una frase que construí hace años a los alumnos y que quiero que se la aprendan de memoria: no todo lo que parece leve es leve, puede ser severo. En cambio, todo lo que parece severo habitualmente lo es. Si lo pensamos de esa manera, lo repito, no todo lo que parece leve es leve, puede ser severo. En cambio, lo que parece severo habitualmente lo es. Si nosotros nos fundamentamos en ello, yo les voy a poner 2 ejemplos o 3 ejemplos y verán cómo algo que pudiera parecer leve puede ser una preeclampsia grave, y si la subestimamos podemos causar una iatrogenia, podemos causar inclusive la muerte de una paciente. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene 160 de sistólica, 110 de diastólica, por sí solo es un criterio de severidad
aun cuando la proteinuria fuera de 300 miligramos. Ponemos otro ejemplo, una paciente que tiene 140/90 de presión. Esas cifras tensionales parecerían de una enfermedad leve, pero si a esa paciente yo le pongo 5 gramos de proteínas, ese 5 gramos la convierte en automático en una enfermedad severa. Y podemos complicar todavía más esto. Una paciente con 140/90 parece leve, con una proteinuria de 300 miligramos parece leve, pero tiene oliguria de menos de 500 mililitros en 24 horas, en automático esa oliguria la convierte en severa. Pocas veces ponemos atención al reporte de laboratorio en donde el químico nos dice 300 miligramos en 24 horas. Esos 300 miligramos de proteína nos parecen de una enfermedad leve, pero si nosotros vemos abajo, siempre el laboratorista pone volumen recibido, y si dice ese volumen recibido 400 mililitros, eso es oliguria y eso en automático lo convierte en una enfermedad severa, aun cuando el 140/90 o los 300 miligramos de proteínas la hicieran parecer como una enfermedad leve. Una paciente que pueda tener 140/90 de presión o 300 miligramos de proteínas con 2 litros de orina, es decir, no tiene ni una hipertensión de severidad, ni una proteinuria de severidad, ni tiene oliguria, pero la paciente convulsiona o tiene alteración de su estado de conciencia o confusión o coma, en automático lo convierte en una preeclampsia severa, variedad eclampsia. La paciente que pueda parecer leve, que tenga 140/90 de presión, 300 miligramos de proteínas, un volumen de 2 litros, no tiene alteraciones del estado de conciencia, pero está hiperrefléctica o se queja de cefalea intensa o de tinnitus o fotopsias intensos o muy molestos, en automático se convierte en una preeclampsia severa. Cualquier paciente que era previamente sana, que no tenía antecedentes de patología, que no teníamos diagnóstico de preeclampsia, pero que llega en el segundo o tercer trimestre con edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca de una causa no explicable, tenemos que considerar que es una preeclampsia hasta no demostrar lo contrario. Y finalmente, aquella paciente que ha tenido alteraciones de la coagulación o plaquetopenia o hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, habrá que siempre considerar o un síndrome de HELLP o una preeclampsia atípica. Y los dos últimos puntos, el oligoamnios y la restricción de crecimiento intrauterino, ya cada vez se les ha prestado menos importancia como dato de una preeclampsia severa. Inclusive en el estudio que les he mencionado ya varias veces del Task Force, los han eliminado como parte de la clasificación de preeclampsia severa. ¿Qué vamos a hacer con una paciente en donde sospechamos preeclampsia? Igual que a cualquier mujer embarazada, como mencionamos en clases previas, tendremos que tener sus estudios básicos y además de sus estudios básicos de la biometría, química, examen general de orina, BDRL, grupo IRH, como cualquier mujer, agregaremos una proteinuria de 24 horas. La paciente que tiene una preeclampsia leve no necesariamente es criterio de interrupción del embarazo ni tampoco de hospitalización. Es una paciente que se puede manejar en su domicilio, siempre y cuando estemos seguros del diagnóstico de preeclampsia leve, con consulta 2 veces por semana, estudios de laboratorio 2 veces por semana, vigilar que la paciente no esté aumentando de peso en forma significativa o que no presente cefalea o fotopsias o tinnitus o hiperreflexia o algún otro dato que nos oriente a pensar que eso ya no se trata de una preeclampsia leve. ¿Qué vamos a hacer con ella? Esperar a que se llegue al término de acuerdo a algunos criterios de algunos autores o de acuerdo a este estudio del Task Force, más de 34 semanas con preeclampsia leve o severa, hay que interrumpir el embarazo. O bien a que demostremos que la paciente tiene madurez pulmonar y en ese momento poder interrumpir el embarazo, o bien que se llegara a convertir en una preeclampsia severa, en cuyo caso se tendrá que manejar como tal. Cuando sospechamos que una paciente ya no tiene una preeclampsia leve, sino que se trata de una preeclampsia severa, forzosamente tendremos que hospitalizar a esa paciente. Estar vigilando los signos y los síntomas que ya mencionamos, estar llevando un control estricto de la presión arterial, estar vigilando los reflejos, el peso, la presencia de edema,
estar vigilando mediante estudios de laboratorio al menos 2 veces por semana, valorar y demostrar el bienestar fetal mediante los estudios que sean de su preferencia o que se tengan a la mano, y si corroboramos el diagnóstico, se deberá interrumpir el embarazo. Aquí hay algo que ha creado mucha controversia, pero que ha estado en un artículo de Lancet y en otro artículo del Obstetrics del doctor Sibai. Preeclampsia severa es igual a interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional. Esto es, si la paciente tiene una preeclampsia severa a las 20 o a las 25 o a las 30 o a las 35, el embarazo debe de ser interrumpido independientemente de la edad gestacional. El prolongar el embarazo no llevará a un beneficio materno, quizá en algunos casos pocos, a un beneficio fetal, pero el compromiso y el riesgo de muerte materna o de convulsiones o de desprendimiento de placenta o de falla hepática o de muchas otras complicaciones graves se debe de considerar, y no considerar siempre para todas las pacientes un manejo conservador de la preeclampsia severa. El manejo conservador de la preeclampsia severa, veremos un poquito más adelante, tendrá ciertos requisitos que son importantes. ¿Qué vamos a hacer en el manejo de la preeclampsia severa? Como ya mencionamos en la clase de hipertensión, la indicación de antihipertensivos en una mujer embarazada es solo cuando presente hipertensión severa, más de 160 milímetros de mercurio sistólica o más de 110 milímetros de mercurio en la diastólica. Aquí hay algo que siempre he insistido en los estudiantes, es vamos a bajar la presión por debajo de 160-110, pero no menos de 140-90. Llegué a oír residentes que decían, no doctor, ya la tenemos bien controlada, trae 120-80. Eso no es un buen control, eso es un riesgo. Inclusive bajar las presiones a ese nivel podemos comprometer el flujo uteroplacentario y el bienestar fetal. Siempre que tengamos una presión alta, severa, más de 160-110, amerita tratamiento farmacológico antihipertensivo con el que ustedes quieran, cualquiera que sea el de su experiencia de uso. Puede ser metildopa, puede ser hidradacina, puede ser nifedipina, puede ser metoprolol, labetalol, el que ustedes gusten, excepto IECAS y ARAS. IECAS y ARAS no son una opción de tratamiento, al menos no al momento. Cualquiera de los otros, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la presión a menos de 160-110, más de 140-90, mantenerla en ese inter. Y el objetivo final, evitar un evento vascular cerebral. El usar antihipertensivos, ya lo mencionamos en clases previas, no tiene otro beneficio. Toda paciente con preeclampsia severa tendrá que recibir sulfato de magnesio para profilaxis o para prevención de que no convulsione de una eclampsia. El sulfato de magnesio se puede utilizar de acuerdo a diferentes esquemas. El que habitualmente utilizamos es el Dr. Sibai, con una impregnación de 4 gramos en 250 mililitros de solución glucosada para infundirse en 20 minutos, y después una dosis de mantenimiento que puede ir de 1 gramo o 2 gramos por hora. Los esteroides es parte del manejo conservador de la preeclampsia severa. Cuando tengamos una paciente, por poner un ejemplo, de 28 o 30 semanas, que es donde se ha demostrado el beneficio del uso de esteroides, podemos utilizar dexametasona o betametasona. Ya veremos en alguna otra clase las dosis y las formas de administración. Esto nos beneficiaría en poder madurar el pulmón del bebé y mejorar el pronóstico fetal. Él no tiene otro beneficio en la madre el uso de los esteroides. Estabilizar a la paciente, y esto es una cosa que yo siempre insisto en que hay que saber a qué le llamamos estabilización, porque cuando se los pregunto a los residentes o se los pregunto a los internos, no saben a qué se refiere con estabilización, que son criterios que en la literatura siempre han sido definidos. 1, que el estado de conciencia de la paciente sea adecuado, que su diuresis sea de al menos 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, que las cifras de tensión arterial estén controladas por debajo de los 160-110, que la paciente no tenga hiperreflexia, que haya bienestar fetal y bienestar materno,
que no haya alteraciones de la coagulación o alteraciones hematológicas significativas. Y en ese momento, cuando cumplimos con todos estos requisitos, interrumpir el embarazo. Hay quien tiene una paciente con convulsiones y dice la paciente tiene eclampsia, hay que pasar la cesárea. El pronóstico es mucho más grave para la madre y para el feto cuando no primero se controla. Y entonces muchos dicen es que tiene sufrimiento fetal o se va a morir el feto. Pues no importa, la prioridad es la vida materna. Y si nosotros metemos a cesárea a una paciente antes de estabilizarla, vamos a llevarla a un edema cerebral y probable enclavamiento de las amígdalas y muerte de la madre, o bien a una muerte fetal o que el feto nazca hipóxico y acidótico después de una convulsión y el pronóstico es más malo. En cambio, si nosotros tomamos 2, 4, 6 u 8 horas para estabilizar a la paciente y después operarla, el pronóstico será mejor. La mayoría de la literatura habla de 6 a 8 horas de estabilización y después interrumpir el embarazo. La vía de resolución del embarazo habitualmente es la cesárea, aunque si las condiciones cervicales lo permiten, las condiciones obstétricas son adecuadas, en algunos casos la resolución vaginal está suficientemente sustentada. El manejo conservador es una cuestión grave, no es muy recomendable. Hay literatura que habla de conservarlo por 72 horas en lo que maduramos pulmón y estabilizamos a la paciente, y ahí no hay tanto riesgo. Pero hay literatura que ha hablado hasta de 4, 5 y 6 semanas de esperar en el manejo conservador, y esto sí implica un riesgo alto de óbitos o de consecuencias maternas importantes. No nos meteremos a tocar la eclampsia, que es un punto aparte, que ameritaría una clase aparte, pero sí decir que la eclampsia es la presencia de alteración del estado de conciencia, convulsiones, confusión o coma en una paciente con características de preeclampsia. Ustedes ven ahí un porcentaje muy bajito que complica el embarazo, y esto no es porque no exista, es porque habitualmente la diagnosticamos como una preeclampsia leve, luego como una preeclampsia severa, luego como una inminencia de eclampsia, e interrumpimos el embarazo antes de que tengamos esta complicación catastrófica. Eso, no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de las convulsiones o de la eclampsia. Hay teorías que dicen que es el vasoespasmo, hay teorías que dicen que es edema cerebral, hay teorías que dicen que son hemorragias corticales o hemorragias parenquimatosas. No se sabe a ciencia cierta. Habitualmente la eclampsia se presenta en las últimas semanas del embarazo, durante el trabajo de parto o en el puerperio. Casi siempre vamos a considerar eclampsia cuando se presenta en máximo 48-72 horas después del puerperio. Y cuando se presenta después de este tiempo de más de 72 horas, siempre hay que descartar otro tipo de problemas como hemorragias cerebrales o trastornos hidroelectrolíticos, edema cerebral, problemas hipertensivos de un vasoespasmo, una crisis hipertensiva. Y aunque hay descripciones hasta de 4 y 6 semanas después del parto de convulsiones, y aunque se llegue a llamar eclampsia, no es lo habitual. La gran mayoría de las eclámpticas convulsionan antes del parto, otras cuantas en el trabajo del parto y pocas en las siguientes 48 a 72 horas. El tratamiento de la paciente con eclampsia es el mismo, ahora ya no como profiláctico, sino como terapéutico, con una impregnación con 4 gramos de sulfato de magnesio, después mantenerlas con 1 gramo o 2 gramos por hora hasta 24 horas postparto. Anteriormente se utilizaban el diazepam o benzodiazepinas o la difenilidantoína. En la actualidad no son parte del arsenal terapéutico, excepción hecha cuando no exista sulfato de magnesio a la mano y tengamos que yugular una crisis convulsiva. Se ha demostrado que el sulfato de magnesio es muy superior a las otras dos opciones y que muchas veces cuando las tratamos con benzodiazepinas o con difenilidantoína, muchas de estas pacientes vuelven a convulsionar y deberemos tratarlas a final de cuentas con sulfato de magnesio. En estas pacientes, como en cualquier paciente que tiene epilepsia o que convulsiona, hay que tenerlo en una posición adecuada, con una adecuada posición de la cabeza para que tenga evitar una broncoaspiración o para favorecer a una adecuada oxigenación.
Si tiene hipertensión severa, tratarla como ya mencionamos previamente. Un manejo cuidadoso de líquidos. Aquí quiero hacer mención que tanto para la preeclampsia severa como para la eclampsia se sugiere no más de 50 a un máximo de 100 mililitros por hora de soluciones cristaloides, como puede ser Ringer o Ringer lactato o Harman, o solución fisiológica, 50 a 100 mililitros por hora, de acuerdo a cómo se encuentran las condiciones cardiovasculares y la diuresis de la paciente. Y una vez que la paciente se ha estabilizado, interrumpir el embarazo. Y el síndrome de HELP, finalmente, tampoco lo mencionaremos, podemos dar una clase completa de síndrome de HELP, pero es cualquier paciente con un cuadro característico de preeclampsia, hipertensión, proteinuria, edema, pero que además se manifiesta con alteraciones hematológicas como elevación de las enzimas hepáticas, caracterizado por una transaminasa, una TGO mayor de 72, y hay literatura que habla de una TGP mayor de 40. O pacientes que tengan hemólisis caracterizado por la presencia de bilirrubinas arriba de 1.2 miligramos, o de la presencia de reticulocitos. La hemólisis también se ve en la elevación de la DHL por arriba de 600 unidades. Ojo, mucha gente considera esta DHL como de origen hepático y no es así. Las enzimas hepáticas, hablamos de TGO, TGP, más de 72, más de 40, y la DHL es más bien una manifestación de hemólisis, puesto que si vemos la isoenzima que está elevada en pacientes con estas cifras de DHL, habitualmente es la isoenzima eritrocitaria y no la isoenzima hepática. Llamaremos plaquetopenia cuando haya menos de 100.000 plaquetas en sangre. Aun cuando para un paciente no embarazado menos de 150.000 se considera plaquetopenia, para fines de clasificación del síndrome de HELP será menos de 100.000 plaquetas. Y la presencia de las células BUR o esquistocitos o células de fragmentación microangiopática nos hablarán también de síndrome de HELP. Su manejo es habitualmente un manejo de sostén. No ahondaré en ello porque no es parte de esta plática, y posteriormente subiremos a nuestra plataforma una plática de síndrome de HELP. Muchas gracias.